Situada en la vertiente suroccidental de Sierra Nevada, la comarca del Valle de Lecrín se encuentra enmarcada por la Vega de Granada al norte, el Temple al oeste, la costa tropical al sur y la Alpujarra al este, extendiéndose desde el Suspiro del Moro hasta la confluencia del río Izbor con el Guadalfeo, con una longitud lineal de 20 kilómetros de norte a sur, una anchura de 7 kilómetros en su parte más abierta y un desnivel que va desde los 931 metros de altitud de Niguelas, que es la población más elevada del valle, hasta los 359 de Izbor, que es la más baja. Comarca eminentemente agrícola, tanto geológica como paisajísticamente su territorio aparece escalonado en distintos niveles, con dos partes claramente diferenciadas entre sí. La primera correspondiente a las llanuras de Padul y Durcal, donde prevalecen los cereales, los almendros y los frutales. Y la segunda, más accidentada y salpicada de pequeños y preciosos núcleos de población, definida por el pantano de Beznar y el intenso verdor de sus gigantescos olivos centenarios, entremezclados con sus fecundos naranjos y limoneros, que le proporcionan la idílica imagen de Valle de la Alegría, que desde hace ya más de un siglo ha extendido su fama mucho más allá de los límites provinciales. También en cuanto al clima, la comarca refleja la diferencia entre las sierras circundantes y el fondo del valle, que al estar resguardado de los vientos fríos por las propias montañas, goza de una envidiable templanza. Por otro lado, su estratégica situación entre la depresión del Genil y el litoral mediterráneo lo convierte en paso obligado en las comunicaciones desde la capital y el norte de la provincia hacia la costa o la Alpujarra y viceversa, lo que sin duda ha determinado su evolución histórica. Destaca en este sentido su punto más septentrional, marcado por el puerto del Suspiro del Moro, llamado así por la legendaria escena protagonizada por el último rey nazarí Boabdil, quien al contemplar desde aquí en su camino hacia el destierro alpujarreño, su paraíso granadino perdido ya para siempre, no pudo contener las lágrimas que arrancaron de los labios de la sultana Isa, su madre, la célebre frase de «Llora como mujer, lo que no has sabido defender como hombre». A partir del puerto del Suspiro, las aguas vierten hacia el Mediterráneo en lugar de hacerlo hacia el Atlántico a través primero del Genil y del Guadalquivir después. Se trata pues de la principal divisoria de cuencas de la provincia, continuación de las crestas de Sierra Nevada, que vienen a morir por su extremo occidental precisamente en el Valle de Lecrín. Inclinada sobre la ladera de la Sierra del Manar, que constituye la estribación más occidental de Sierra Nevada, la villa de Padul, dominada por los 1525 metros de altura de su famosa Silleta, es la primera localidad geográficamente perteneciente al Valle de Lecrín cuando se accede a él desde Granada y el Suspiro del Moro. Ha sido precisamente su privilegiada posición en la cabecera de la comarca y su proximidad a la capital lo que ha condicionado tanto su devenir histórico como su desarrollo urbano y económico, convirtiéndolo en el municipio más próspero y habitado del valle. De fundación fenicia, según algunos historiadores, la población se asienta en realidad entre dos montículos de curiosa denominación: la Cruz de la Misión, desde donde se disfrutan unas vistas privilegiadas sobre la parte alta del valle, y el Cerro de los Candilicos, así nombrado por unas plantas que crecen entre sus rocas y que recuerdan por su forma los antiguos candiles de aceite. Habitada ya en época prehistórica, como atestiguan los importantes restos arqueológicos hallados en sus inmediaciones, debe su nombre Padul a la gran laguna que hasta finales del siglo XVIII cubría parte de la zona alta del valle y cuyos escasos vestigios actuales constituyen todavía hoy la principal reserva húmeda natural de la provincia. El origen del topónimo
se encuentra precisamente en el latín palus paludis, que significa palustre, palúdico, lo perteneciente a los lagos o propio de terreno pantanoso. Habiéndose separado del resto del valle por los materiales acumulados por el río Dúrcal a la salida de la sierra, la depresión de Padul se configuró como una concavidad completamente cerrada, en donde las aguas quedaban retenidas hasta formar la grandísima laguna de más de una grandísima legua que Enríquez de Jorquera describía en sus Anales del Reino de Granada. Famosa ya desde época romana, la laguna determinaría el paisaje y la vida de los paduleños, hasta que a finales del siglo XVIII fue artificialmente desecada para transformar su suelo en tierras de cultivo, lo que constituyó un hecho de capital importancia para toda la comarca. El proyecto de desecación, que se ejecutó en el año 1779, había sido presentado por un grupo de vecinos del municipio encabezado por el conde de Villamena de Cozbíjar, propietario en aquel tiempo de la mayor parte de los terrenos afectados. No obstante, en periodos muy lluviosos, todavía hoy se siguen inundando algunas áreas en las proximidades del paraje conocido por el nombre de Ojo Oscuro, el nacimiento que origina el llamado Río de la Laguna o de Padul. En la actualidad, sin embargo, la principal actividad económica del municipio no la constituyen ni la explotación agrícola ni la turbera, sino el aprovechamiento industrial de las arenas del Manar, cuya calidad ha hecho proliferar en la zona una serie de canteras de áridos y empresas afines dedicadas a la fabricación de materiales de construcción que proporcionan trabajo a sus habitantes e importantes rentas presupuestarias a su ayuntamiento. Conocida en época andalusí como Qaryat al-Badul, la historia medieval de la alquería del Padul está marcada por su estratégica situación, que la convirtió en escenario permanente de incursiones castellanas durante la fase final de la Guerra de Granada, pues su ocupación permitía el paso hacia la costa y la abrupta Alpujarra, además de controlar la ciudad. Contaba para su defensa con una importante torre que fue destruida en 1489 durante una de las más duras batallas libradas por el ejército de Boabdil para recuperar esta plaza tan especial. Durante la terrible guerra desatada en la Alpujarra tras la rebelión protagonizada por los moriscos en la Navidad del 1568, Padul volvió a jugar un papel de primer orden al instalarse aquí el campamento base de los ejércitos del Marqués de Mondéjar y don Juan de Austria. Se cuenta, sin embargo, que antes de producirse la concentración de tropas, tuvo lugar en el pueblo un legendario suceso que incluso dejaría su huella en el patrimonio histórico-artístico de la comarca. Al parecer, en los primeros días de la sublevación, Padul recibió el ataque por sorpresa de más de 2000 moriscos, que tras dar cuenta rápidamente de casi toda su guarnición, se dedicaron a saquear las casas. Pero el vizcaíno Martín Pérez de Aróstegui consiguió hacerse fuerte en la llamada Casa Grande, donde con ayuda de sus criados dio muerte a 7 asaltantes y obligó a retirarse a los demás, por lo que Felipe II le otorgó el título nobiliario de la localidad y un escudo de armas en el que figuran las cabezas de los moriscos abatidos. Años después, a principios ya del siglo XVII, Antonio Pérez de Aróstegui mandó construir en memoria de su progenitor el monumental castillo-palacio de los condes de Padul, una casa señorial cuyo estilo recuerda en muchos aspectos al palacio de Carlos V de la Alhambra, sobre todo en su portada almohadillada. Levantado sobre el propio escenario de la gesta paterna, se trata probablemente del principal exponente de la arquitectura civil de la comarca, a pesar de ser esta pródiga en ejemplos de reconocido urbanístico. En cuanto a la arquitectura de carácter religioso, destaca en primer lugar la iglesia parroquial de Santa María la Mayor, un magnífico edificio del siglo XVI, con posteriores reformas de ampliación en las naves laterales, cuya portada responde a esquemas mudéjares por su profusa utilización del ladrillo. En su interior sobresale el hermoso retablo barroco que preside el altar mayor, así como otro de menores dimensiones realizado por Luis de Machuca, hijo del célebre Pedro Machuca,
el arquitecto artífice del Palacio de Carlos V en la Alhambra, entre otras famosas muestras del Renacimiento andaluz. Contiene además varias tallas policromadas de gran valor artístico, entre ellas las de un Cristo crucificado, la Virgen de las Angustias y San Francisco de Asís. Más modesta es la ermita de San Sebastián, donde se guarda la imagen del santo que los paduleños tienen por patrón y cuya festividad celebran el 20 de enero con la quema de hogueras, disparos de cohetes y salvas de escopeta al paso de la procesión por las calles del pueblo. Otros rincones y parajes igualmente destacables son los de la Fuente de los Cinco Caños, en cuyo frontispicio de mármol está documentada la fecha de 1556. Y el popular Calvario, con sus grandes cruces de piedra datadas en el 1700. Son también dignos de mención, aunque ya de época relativamente cercana, los edificios de la desaparecida estación del tranvía, alrededor de cuya bonita arquitectura se ha levantado un pequeño y agradable parque de expansión. Desde hace unos años una de las más atractivas y populares matanzas públicas de toda la provincia. Últimamente la localidad ha incorporado a su calendario festivo el Campeonato Anual de Vuelo Libre, apasionante especialidad que es favorecida aquí por su privilegiada situación geográfica, propicia para los vientos benignos que la práctica de este deporte necesita. Formado en 1973 por la unión de la vinícola Conchar y la nobiliaria Codbíjar, con capitalidad en la segunda, debe su nombre este municipio al antiguo señorío del conde de Villamena de Codbíjar, título este que, aunque tenía potestad para poner y quitar gobernador con jurisdicción ordinaria, no era sin embargo dueño territorial de la villa. Situada esta al borde de la llanura formada tras la desecación de la laguna del Padul, a la izquierda del río que sale de ella y a la derecha del de Dúrcal, su privilegiada y agradable posición hizo que en algún momento del pasado siglo se la llamase Villa Amena, de donde por contracción gramatical derivó en la denominación que daría nombre tanto al título nobiliario como al actual municipio. Tiene la villa un conjunto urbano que responde sin duda a la nobleza de su señorío, como bien atestigua la llamada Casa Grande, antigua propiedad de los condes de Villamena, cuya construcción se fecha en el siglo XVII. Más antigüedad tiene aún la iglesia parroquial, un sólido edificio de orden gótico y una sola nave, que fue construido a mediados del XVI y rehecho en gran parte a finales del mismo siglo, tras el saqueo sufrido durante la rebelión de los moriscos de 1568. La armadura de madera que actualmente cubre sus techos interiores fue montada a principios del XVII para sustituir el artesonado mudéjar que ardió durante el asalto. Aunque el templo estuvo en principio bajo la advocación de Nuestra Señora María Santísima del Rosario, terminó dedicándose a San Juan Bautista, al que la localidad venera como patrono.
A las afueras de la población se levanta la ermita de la Virgen de la Cabeza, también del siglo XVI, cuya imagen goza de gran devoción en la comarca, celebrándose en su honor unos populares festejos a principios de agosto, con procesión y verbena el primer domingo de mes, y romería con comida campestre el lunes siguiente. También merece la pena visitar las cuevas del Arroyo de la Laguna, que es el sitio por el que se dio salida a las aguas milenarias de la antigua laguna del Padul para su desecación en el año 1779. Conchar, por su parte, se sitúa al pie ya de la Sierra de las Albuñuelas, a la derecha del río Dúrcal y junto a la profunda garganta que éste forma en las inmediaciones de su caserío. De los varios edificios notables con que cuenta esta población, destaca sobre todos el de su iglesia parroquial, levantada entre 1610 y 1614. Se trata de un sólido templo de una nave, con fachada de estilo mudéjar en ladrillo y cantería, y con valiosas obras de arte sacro en su interior, entre ellas un crucificado de la prestigiosa Escuela Imaginera Granadina. Conchar es el principal productor de vinos de todo el Valle de Lecrín. Aunque los viñedos y bodegas de este pueblo responden en general a métodos vitivinícolas de larga tradición familiar, desde hace unos años se está desarrollando en el cortijo de Finca Nevada un ensayo con varietales francesas hasta ahora desconocidas en esta parte de la provincia e introducción de técnicas modernas de producción, cuyos primeros frutos pueden ser ya apreciados por los amantes de los vinos de calidad. Situada en la carretera de Albuñuelas junto al desvío de Conchar, la bodega pronto comercializará con la marca Señorío de Nevada, un tinto de crianza que promete romper todos los esquemas enológicos de la comarca. Por último, los aficionados a la historia y a la arqueología deben rendir visita a la Torre de Conchar, una atalaya medieval de época nazarí que se comunicaba con el castillo de Dúrcal y la vecina Torre de Marchal. Enclavada en el extremo occidental de la comarca y al pie de la sierra de su nombre, Albuñuelas se asoma al valle del río Saleres, que antes era conocido como Río de las Albuñuelas, pero al que la gente del lugar conoce ya desde la Edad Media por el nombre de Río Santo, quizás debido a las cuevas abiertas en la pared de un tajo próximo a la población. Aunque no puede precisarse el momento de su fundación, lo que sí está claro es el origen arábigo de su topónimo, que se supone derivado de Al-Buñul, lo bonito. Nombrada oficialmente hasta hace bien poco con el artículo antepuesto, la Villa de las Albuñuelas debe el plural de su nombre a los tres barrios independientes que tradicionalmente la componían, Barrio Alto, Barrio Bajo y Barrio de la Iglesia, a los que a finales del siglo XIX vino a unírseles el moderno Barrio de la Loma. A raíz del célebre terremoto de la Navidad de 1884, que tuvo en este su tercer municipio más damnificado, tuvo que ser reedificada años más tarde con fondos procedentes de las suscripciones abiertas tanto a nivel nacional como internacional, levantándose un barrio nuevo en el llano de la Conca con las ayudas particulares de Córdoba y Sevilla. A pesar del tiempo transcurrido y las reparaciones llevadas a cabo desde entonces, todavía son visibles los estragos del terremoto en algunos de sus edificios. Uno de los más notables, la iglesia parroquial del Salvador, salió sin embargo beneficiado del envite, pues una vez rehabilitado tras el terremoto, el templo, cuya construcción original data de mediados del siglo XVIII, no solo recuperó su antigua categoría eclesiástica, sino también el rico patrimonio artístico que antes había guardado en su interior, con gran cantidad de imágenes de las escuelas de José de Mora y Alonso Cano.
El legado de carácter religioso se completa en Albuñuelas con el antiguo convento de los misioneros de San Pedro de Alcántara del siglo XVIII, restaurado ahora como Casa de la Cultura, y la ermita de San Sebastián, situada en el barrio Bajo y herencia del paso de don Juan de Austria por estas tierras, pues el hermanastro de Felipe II era devoto admirador del militar romano que fue literalmente cosido a flechazos contra un árbol por los mismos soldados que había tenido a sus órdenes como capitán. También son destacables varios molinos de agua que todavía se mantienen en buen estado de conservación. Pero donde el patrimonio histórico monumental de Albuñuelas alcanza su punto de máximo interés es sin duda en la llamada Torre de Bayo, una construcción medieval de carácter defensivo, de planta rectangular y unos 8 metros de altura, levantada en el antiguo barrio Alto y en pleno casco urbano. Se trata de una obra de mampostería con sillares en las esquinas que responde al esquema de una típica torre de alquería del periodo nazarí, probablemente del siglo XIV. En el capítulo paisajístico, aparte de las vistas del pueblo y los tajos desde todos los puntos posibles, merece la pena adentrarse en la Sierra de las Albuñuelas por cualquiera de sus numerosos carriles de acceso, para disfrutar de parajes como la Fuente del Cañuelo, un nacimiento situado a 10 kilómetros de la localidad por el carril que comunica con la carretera de Almuñécar, conocida por el nombre de la Cabra Montés. Cuenta una leyenda popular que a veces, al regresar andando de la sierra a la hora del anochecer o bien de madrugada, se aparece a los caminantes una extraña luz llamada la Luz de la Rambla, que los acompaña hasta un molino situado a la entrada del pueblo, para volverse luego sola desde allí en dirección de nuevo a la sierra. Asentada en un extremo del llano que bordea el Cerro del Zahor y sobre la margen izquierda del río de su nombre, la localidad de Durcal extiende su caserío a lo largo de más de 2 kilómetros en dirección norte-sur, en un plano ligeramente inclinado en sentido ascendente, desde el borde de la enorme hendidura fluvial hacia los llanos de Niguelas, con un típico desarrollo axial alrededor de la antigua carretera nacional, que antes fue pista de carruajes y mucho antes aún calzada romana, pero que siempre ha sido la principal vía de comunicación entre la capital granadina y el sur de la provincia, incluyendo tanto el litoral mediterráneo como las tierras alpujarreñas del interior. Una vía de comunicación que ha hecho siempre disfrutar aquí a los viajeros de uno de los conjuntos paisajísticos más bellos de toda la región, el pequeño valle formado por su propio río a la bajada de Sierra Nevada, con los puentes de distintas épocas que salvan su curso, las fuentes minero-medicinales que a sus costados nacen y los antiguos molinos que aprovechan sus aguas, todo ello enmarcado con una vegetación verdaderamente exuberante, a cuyo reclamo han surgido algunos de los restaurantes más recomendables de la zona, así como el establecimiento hotelero posiblemente más idílico de la provincia. Incluido en la red de alojamientos rurales de Andalucía, el Molino del Puente se ofrece como un nido camuflado entre árboles grandiosos como catedrales, guirnaldas, telledras y madreselvas, miles de susurros y el salpicar continuo de las aguas de los manantiales. En sus instalaciones se elaboran además los productos alimenticios naturales de la Tahona ecológica Biodurcal. En el Chambao El Bizco, por su parte, se organizan todos los años distintas jornadas alrededor de la ancestral ceremonia de la matanza del cerdo,
así como una muestra de la cocina popular del Valle de Lecrín. Son sus elevados puentes, sin embargo, los que tradicionalmente han marcado para el viajero el paso por Dúrcal, constituyendo ya una de las estampas más características del trayecto entre Granada y la costa. De los 4 que en la actualidad salvan el curso del río, el más antiguo e importante desde el punto de vista arqueológico es el puente romano, que fue construido con un solo ojo en el siglo I de nuestra era y se conserva medio escondido en la parte baja del río. Desde él pueden contemplarse como ejemplo de evolución los 2 más modernos. El puente de hierro, al que los vecinos llaman en broma el puente de lata, que fue construido entre 1920 y 1922 y reconvertido en paseo peatonal tras la desaparición definitiva del tranvía en los años 70, y el recién construido puente de hormigón, inmenso y apabullante sobre la profundidad del valle, por el que discurre la nueva carretera Bailén-Motril, y al que pronto se le unirá la estructura gemela de la futura autovía de la costa. A ellos hay que añadir asimismo el de la carretera vieja, levantado con piedra de cantería en el siglo XIX sobre los pilares de otros anteriormente desaparecidos, con sus refrescantes fuentes, donde tradicionalmente calmaban su sed todos los viajeros que aquí paraban, como testimonian las placas dejadas por los más agradecidos en el Pilar del Mono, en reconocimiento a la bondad de sus aguas. En Dúrcal, como en el resto del antiguo reino de Granada, la época histórica más fructífera en restos arqueológicos es la medieval, y dentro de esta el periodo nazarí, que ha dejado uno de los monumentos más importantes de los alrededores, la Torre de Márgena, también llamada el Fuerte de la Alcazaba. Situada en llano al pie del Cerro del Zahor y a unos 500 metros de la población actual, se trata de una típica torre de alquería, obra del siglo XIV, de carácter defensivo, destinada a la vigilancia de los caminos y encargada de dar la alarma en caso de peligro. Por su parte, el fuerte que hay en la barriada de Marchena, al otro lado del río y junto a la carretera, popularmente conocido en la zona como el Castillejo de Marchena, es una construcción moderna, sin mayor interés histórico-artístico que su relación con la arquitectura militar de los antiguos territorios coloniales españoles en el norte de África. Lo que sí tiene categoría de monumento andalusí, a pesar de su evidente deterioro, son las ruinas del antiguo castillo medieval de Dúrcal, localizado a unos 2 kilómetros al noroeste de la localidad, sobre un pequeño cerro llamado el Peñón de los Moros. Los escasos restos que se mantienen todavía en pie, conocidos en el pueblo como el Castillejo, permiten calcular que la fortaleza era de planta poligonal, aunque bastante irregular, y cubría una amplia extensión de terreno. Al pie del peñón se encuentran los famosos Baños de Urquizar, un manantial de aguas minerales cuyas propiedades medicinales son comparables a las de Lanjarón, y que fueron ya disfrutadas en su día por los habitantes de la fortaleza, como testimonian las piletas y demás restos arqueológicos allí existentes. En cuanto al patrimonio de época cristiana, tiene su principal exponente en la iglesia parroquial, un sólido y elegante edificio levantado a mediados del siglo XVI, que resultó parcialmente destruido durante la rebelión de los moriscos, quienes, al igual que en Cozbíjar, lo saquearon y quemaron su primitiva armadura mudéjar, y que tras su posterior reedificación fue ampliado, añadiéndole 2 pequeñas naves a los costados de la primitiva y principal. Consagrada a Nuestra Señora de la Concepción, conserva en su altar mayor un meritorio tabernáculo de mármol y en otro de sus 12 altares auxiliares un crucifijo de excelente escultura que, según tradición, fue donado al pueblo por los propios reyes católicos.
Entre las imágenes que residen en este templo, llama la atención por su curiosidad la de San Ramón Nonato, representado con la boca sellada por un candado, en recuerdo del que, según la leyenda, le pusieron al santo en Argel para que dejara de molestar con su incesante prédica de la religión católica. La ermita de San Blas, por su parte, construida también en el siglo XVI, sobresale por el juego de volúmenes que componen sus distintos cuerpos. También merecen ser destacados el monumental Pilar de la Plaza, que es del tiempo de Isabel II, y el parque nuevo diseñado alrededor de la antigua estación del tranvía. Aunque cualquier época es buena para visitar la localidad que prestó su nombre a la popular actriz y cantante Rocío Dúrcal, quizás las fechas más adecuadas sean las que coinciden con las fiestas de invierno y las de verano, que se celebran respectivamente en honor de los copatronos del lugar. La primera el 3 de febrero por San Blas, al que además de sus típicas roscas de pan se le ofrece también la procesión de la Candelaria, y la segunda el 31 de agosto dedicada a San Ramón, a cuyo reclamo suelen acudir cada año los vecinos que hace tiempo se vieron obligados a emigrar por falta de trabajo en el pueblo. Otra ocasión igualmente recomendable para detenerse en Dúrcal es el final de la Semana Santa, comenzando por el Sábado de Gloria y su tradicional Noche de Serenatas, en la que es costumbre que los mozos manifiesten sus sentimientos colgando en las ventanas y balcones de sus enamoradas ramas que, según el árbol del que procedan, tienen distinto significado. El domingo de Resurrección y los 2 días siguientes se celebra la popular Fiesta de los Hornazos, tradición asimismo centenaria y de carácter familiar, en cuyo transcurso se procede a la quema del Judas, un fantoche que simboliza los vicios y mezquindades humanas, y se organizan excursiones campestres en las que se llegan a consumir más de 15.000 hornazos de huevo, unos 10.000 bollos de aceite y varios cientos de kilos de salchichón, morcilla y chorizo caseros, así como miles de onzas de chocolate. Recostada al pie del Cerro del Zahor y al borde mismo de los tajos del río Torrente, la localidad de Niguelas no solo es la más elevada del Valle del Lecrín, con sus 931 metros de altitud sobre el nivel del mar, sino también la más serrana de todas y una de las más bonitas. Aunque no abunden las referencias conocidas de época musulmana sobre este lugar, las pocas existentes lo señalan como una alquería perteneciente a un granadino y bajo el topónimo de Nigualas, término equivalente al de atalaya, o lo que es lo mismo, un punto de vigía elevado. El Zahor es solo la primera de una serie de montañas que culminan en los 3.300 metros de altitud del Cerro del Caballo, en cuya cima coinciden los términos municipales de Lanjarón y Niguelas. Y aunque son varios los carriles que desde este pueblo suben hacia la sierra, el más recomendable de ellos es el que sigue el cauce del río hasta el paraje de Los Cahorros, trayecto que permite contemplar los restos de varios molinos de agua antes de llegar a la recientemente recuperada central eléctrica del municipio, para atravesar luego los bosques de pinos de propiedad comunal. Pero si su patrimonio paisajístico es uno de los mejor dotados por la naturaleza en toda la provincia, tampoco se queda corto el legado histórico-artístico que Niguelas ha ido acumulando en el interior de su casco urbano a lo largo de los tiempos. Lo primero que destaca en este capítulo es el molino, un edificio nazarí que, aparte de ser una de las pocas almazaras de su época que se conservan en Andalucía, es también uno de los monumentos más originales que se pueden visitar en la comarca. Popularmente conocido como Almazara de las Laherillas, fue convertido en Museo de Agricultura Tradicional tras su donación al ayuntamiento por doña María Antonia Zayas Osorio Calvache, su última propietaria, y representante final, al morir sin descendencia,
de uno de los apellidos nobiliarios llegados a Granada con los Reyes Católicos. Las auténticas joyas del museo son dos enormes y centenarias vigas molineras, piezas únicas en su género en el sureste peninsular. También pertenecía a la familia Zayas Osorio la casa nobiliaria rehabilitada hace unos años como sede del ayuntamiento, un edificio del siglo XVI dotado con extensos jardines y en el que sobresale su sólida fábrica en cantería de piedra arenisca de Alendín y las columnas del patio interior y la escalera principal que proceden todas de Sierra Elvira. Además de esta, hay en la villa otras casas señoriales blasonadas de los siglos XVIII y XIX, todas ellas de propiedad particular, al igual que el llamado Jardín de Miguelas, con dos secciones bien diferenciadas, una de clara influencia francesa, cargada de fuentes, columnas, jarrones y otros elementos decorativos, y la segunda correspondiente a una ampliación posterior de estilo ya granadino. Con todo, el edificio más destacado desde el punto de vista histórico-artístico es la iglesia parroquial de San Juan Bautista. Edificada en el siglo XVI, también se asegura de ella que hubo de ser restaurada con posterioridad a la rebelión de los moriscos, que al parecer dañaron su armadura original. Se trata de un edificio de una sola nave en planta rectangular, cuya composición en ladrillos y piedra de sillería refleja el estilo mudéjar de su momento. La capilla mayor está separada por un arco triunfal con cúpula independiente y un artístico retablo barroco. Incluido entre los nuevos municipios que se constituyeron en Granada durante la década de los 70 por la unión de varios pequeños ayuntamientos, Lecrín tomó el nombre genérico de la comarca por encontrarse en el corazón del valle, siendo a su vez en el corazón del recién estrenado término, es decir, en Talará, donde se hizo recaer la capitalidad municipal, una capitalidad compartida en la práctica con Mondújar, pues ambos núcleos urbanos se encuentran tan próximos que parecen en realidad una misma población. El municipio comprende además otras 4 localidades, todas ellas situadas prácticamente en un puño, pues la más alejada de ellas, Beznar, se encuentra a tan solo 4 kilómetros, mientras las otras 3, Acequias, Chite y Murtas, caben todas en un radio de apenas 2 kilómetros. Aunque es cierto que, como reza su reclamo turístico, en Lecrín todo es alegría y siempre parece primavera, no es menos cierto que la explicación etimológica que se hace de su topónimo viene siendo errónea al menos desde el año 1800, fecha de la publicación del Diccionario Geográfico de Tomás López, en el que puede leerse lo siguiente: Valle de Lecrín, esto es, de alegría, denominación que justamente le conviene por su amenísima situación. La realidad, sin embargo, es que Lecrín, según la toponimia árabe de España de Asín Palacios, significa literalmente distrito, y se refiere en exclusiva a divisiones territoriales de carácter administrativo, por lo que podría también traducirse por región o provincia. Enmarcado entre el cauce del río Torrente, el barranco del Pleito y el Cerro Gordo, que le protege la espalda de los fríos de Sierra Nevada, Acequias, el primero y más elevado de los 6 núcleos que componen el municipio, es también el que dispone de su monumento religioso más destacado desde el punto de vista histórico-artístico. La iglesia de San Antón, que antes estuvo dedicada a San José, fue levantada a mediados del siglo XVI por el arquitecto Alonso Vico, maestro mayor de obras de la Catedral de Granada. Se trata de un templo renacentista de una sola nave, con torre de 2 cuerpos rematada por una veleta de hierro forjado del XVIII. Su interior se adorna con artesonado mudéjar y retablos de cuidada policromía, destacando varias pinturas en el altar mayor con pasajes de la vida de San Benito. Los muros interiores
Están decorados a derecha e izquierda del atrio con sendos medallones heráldicos en los que se exhiben las armas del que fuera arzobispo de Granada, don Pedro de Castro, Vaca y Quiñones. En el siglo XVI se data también la construcción de la iglesia parroquial de Mondújar, que durante siglos ostentó la capitalidad de la feligresía y ha estado sucesivamente consagrada a San Juan Bautista y a Nuestra Señora de la Encarnación. Templo de porte renacentista, recuerda en su portada el estilo de Siloé, mientras que su interior destaca por su retablo neoclásico y varias esculturas de gran valor artístico, entre ellas la talla del Bautista en madera policromada, Nuestro Padre Jesús y la Virgen del Rosario. La hegemonía de Mondújar sobre las poblaciones de su alrededor no se limitaba solo a lo eclesiástico, ni le había llegado tras la conquista, sino que se debía a su importante castillo medieval, ya desaparecido, y que fue escenario de la muerte del penúltimo rey de la dinastía granadina, Muley Hacén. El monumento más antiguo e importante del municipio se encuentra precisamente en el barrio bajo de esta localidad, a escasos metros ya de Talará, donde en 1983 fueron descubiertas en un solar de la calle Feche las termas de lo que debió ser una villa romana, cuya cronología ha sido datada entre mediados del siglo I de nuestra era y comienzos del IV. Entre las dependencias excavadas, varias de ellas con suelo de mosaico, destacan las correspondientes a los baños calientes y una piscina semicircular de unos 7 metros de diámetro. Talará, donde ahora está la sede oficial del Ayuntamiento de Lecrín, empezó siendo barrio de Mondújar, hasta que, según cuenta Tomás López, la devoción de sus vecinos fabricó a sus expensas y con su trabajo una ermita que, habiéndola ampliado en la misma forma, consiguieron que se consagrara en iglesia dedicada a Nuestra Señora de las Angustias en el año de 1747, y desde entonces se declaró anejo en cuanto a la feligresía del citado Mondújar, y no barrio como era antes. Se trata, por tanto, de uno de los templos más modernos del valle, aunque no por ello sea menor su valor artístico, pues aunque consta de una sola nave, su proyecto fue diseñado nada menos que por el célebre arquitecto Ventura Rodríguez. En la actualidad tiene como titular a la Purísima Concepción, que es la patrona de la localidad, aunque comparte la devoción de sus vecinos con el Santo Cristo del Zapato, teniendo este su propia ermita en la salida del camino de Restábal. Chite, el pueblo cuyo nombre sí puede traducirse por alegre, no solo responde a este significado con la simpática onomatopeya de su topónimo, sino también con la bonita estampa que sus dos barrios, Alto y Bajo, ofrecen desinteresadamente al viajero desde la vertiente opuesta a la que siempre ha seguido la carretera para salvar el barranco de su nombre. Aunque son varios los edificios notables que adornan esta población, sin duda lo que más llama la atención del observador es la original torre de su iglesia, que posiblemente sea la más fina y elegante de toda la provincia. El templo, construido a mediados del XVI y reconstruido a principios del XVII, está consagrado a la Inmaculada, cubre su techo con artesonado mudéjar de los llamados de Lima Bordón y guarda en su interior valiosas imágenes de aquella época, entre las que destacan una Virgen y un Cristo atribuidos a Pablo de Rojas. Tampoco se queda corto en cuanto a original el santo que se venera aquí como patrón, nada menos que San Segundo, obispo de Ávila. Murchas, por su parte, ofrece al visitante una variada secuencia monumental, desde su iglesia del Salvador, edificada en la segunda mitad del siglo XVI, hasta la acequia de los Arcos, así llamada por el acueducto que unos atribuyen a los musulmanes y otros a los romanos, pasando por el castillo de Lojuela, una fortaleza medieval construida sobre un yacimiento romano y parte de otro prehistórico, que conserva una gran torre en su punto más elevado y extensos lienzos de muralla, en cuyo amplio recinto se dibujan una especie de habitáculos rectangulares que podían servir de refugio a la población y al ganado en caso de peligro. Son asimismo destacables las curiosas formaciones geológicas que se prodigan en los alrededores de esta localidad, donde tienen por patrona a la Virgen de los Desamparados, por haber sido importada por las familias valencianas que en su día la repoblaron tras la expulsión de los moriscos. Por último, Beznar
además de ser el más sureño y alejado de los pueblos de Lecrín, es también el menos elevado de los 6, hasta el punto de haber perdido bajo las aguas del embalse de su nombre uno de sus barrios más característicos, precisamente el llamado Barrio Bajo, sustituido en la actualidad por otro moderno e impersonal. Y aunque la localidad presume de su gran legado histórico-artístico, con ejemplos tan destacados como el escudo real de 1789 que adorna su viejo ayuntamiento, lo que queda en pie del antiguo edificio propiedad de los marqueses de la Conquista, conocido por el nombre de El Fuerte, o su monumental iglesia de San Antón, levantada en el siglo XVI con portada de estilo gótico mudéjar, y que antes de la epidemia del 18 estuvo consagrada a la advocación de Santa María la Mayor, lo que sin duda marca la imagen de este pueblo desde el momento mismo de su inauguración es el pantano y su impresionante presa, desde cuyos 100 metros de altura se disfruta de una impresionante vista sobre el encajonado valle del río Izbor. Pero lo que merecerá siempre la pena conocer de Béznar es su fiesta de los mosqueteros, una de las más estruendosas y divertidas de la provincia, que se celebra el segundo fin de semana de septiembre. Su tradición se remonta al siglo XVI, teniendo su origen en la valerosa acción que, según la leyenda, protagonizó don Juan de Austria para recuperar el viático robado por los moriscos durante su sublevación. Si el municipio de Lecrín se quedó con el nombre propio de la comarca, el formado por las localidades de Melejís, Restábal y Saleres lo hizo con el genérico, constituyendo así la entidad denominada El Valle, con capitalidad en la segunda de las tres, que aparte de ser la más poblada, ocupa una posición intermedia y equidistante entre las otras dos. Asentada al pie del Cerro de los Conjorros, junto a la confluencia de los ríos Túrcal y Saleres, que constituyen los principales aportes del embalse de Béznar, Restábal ofrece su mejor vista desde el puente del río Torrente, que viene también a contribuir al pantano en este punto con sus aguas sobrantes de los regadíos de Miguelas y Lecrín. Son muchos los enclaves paisajísticos dignos de mención en los alrededores de este pueblo. Es el caso del Barranco de Alos, con sus zonas cavernosas excavadas por las aguas en las paredes calizas, y el algarrobo milenario que se conserva en sus inmediaciones al borde del antiguo camino de Motril. El patrimonio monumental de Restábal se completa en su apartado religioso con la iglesia parroquial de San Cristóbal, construida en estilo mudéjar a principios del siglo XVI, en cuyo interior se guardan algunas pinturas y esculturas de gran valor artístico, entre ellas un cuadro al óleo de la Virgen de las Angustias, fechado en el 17. Mientras que la arquitectura civil cuenta con el edificio de la Lonja en la calle Real y varias casas señoriales blasonadas de los siglos XVIII y XIX. También en Melejís abundan, dentro del anterior capítulo arquitectónico, los ejemplos de casas blasonadas del 18, como las de Caballeros Sáenz Diente, Miras y Calafar, Pineda. Donde el patrimonio histórico-artístico del municipio alcanza su máxima expresión es en la iglesia de San Juan Evangelista, que aparte de ser el edificio más representativo de Melejís, está declarado como monumento de categoría nacional. Se trata de un templo mudéjar construido a principios del siglo XVI y en cuyo rico archivo parroquial se conservan documentos de más de 400 años de antigüedad. Entre las muchas obras de mérito que encierran sus paredes posee un retablo barroco de finales del 18, un Cristo también barroco procedente de Perú, una Inmaculada atribuida a Alonso Cano y una Virgen del Rosario igualmente del 18, restaurada por el prestigioso imaginero contemporáneo Sánchez Mesa.
cuanto a Saleres, el tercero y más elevado de los 3 núcleos urbanos del municipio, dispone también de un meritorio templo mudéjar, la iglesia de Santiago Apóstol, con la torre rematada de azulejos como en el caso anterior, un notable altar mayor y algunos cuadros de calidad. Formado por la unión de los antiguos ayuntamientos de Pinos del Valle e Izbor, con capitalidad en la primera, el municipio del Pinar se extiende por ambas vertientes del valle, incluyendo en su término territorial el histórico puente de Tablate, llave maestra de la Alpujarra a lo largo de los siglos, y el castillo de la Venta de la Cebada, puerta del Valle de los Guájares, siendo ambos puntos además paso obligado en el camino entre Granada y la costa a través del Valle del Ecrín. Situada a la sombra del monte Chinchirina, en cuya cima destaca a más de 1000 metros de altitud la ermita del Santo Cristo del Zapato, escenario de una concurrida romería a principios de mayo, la localidad de Pinos del Valle se encuentra dividida en 2 núcleos diferenciados entre sí, el barrio alto, donde está el ayuntamiento, y el barrio bajo, en el que se sitúa la parroquia. La iglesia de la Inmaculada, levantada entre 1561 y 1566, restaurada tras la sublevación de los moriscos y considerado como un edificio monumental de carácter nacional, con planta de cruz latina y bóveda de medio cañón, un monumental tabernáculo de estilo neoclásico y tallas policromadas de las escuelas de Mena y Martínez Montañés. Más moderna es la iglesia de San Sebastián, edificada en el barrio alto a principios del siglo XIX sobre una antigua ermita del XVII y considerada como uno de los ejemplos más interesantes de la arquitectura neoclásica en la provincia granadina. Es una obra de planta rectangular con 3 espaciosas naves y crucero, la central cubierta por bóveda de medio cañón con lunetas y las laterales con bóvedas rebajadas. La capilla mayor, semicircular, se cubre con medio cañón y cuarto de esfera. Aunque contemporáneo, también es meritorio el tríptico tallado en madera policromada por Domingo Sánchez Mesa, representando las figuras del Cristo del Zapato, San Sebastián y San Roque, que es el patrón de la localidad. El exterior destaca por sus 2 torres laterales, una de las cuales permanece aún sin acabar, mientras que la otra remata su campanario con cúpula de media naranja. Aunque esta ha sido indistintamente nombrada en el pasado como Pinos del Valle y Pinos del Rey, el predominio de una u otra forma toponímica a lo largo de los años no ha dependido de los avatares de la historia, ni del mayor o menor fervor monárquico de sus habitantes, ni del apogeo o decadencia de sus familias nobiliarias, que han dejado la población salpicada de señoriales casas de los siglos XVIII y XIX, sino que incluso podrían tener ambos apellidos el mismo origen etimológico. Según el diccionario de Tomás López, el lugar se llamó en la antigüedad Pinos de Viex, voz que significa valle, y que de ella lo han denominado Pinos del Rey, bien que en el día es conocido generalmente en la península por Pinos del Valle. Pero si de algo puede presumir este municipio, además de su extraordinaria riqueza agrícola y paisajística, o de su abundancia en fuentes y nacimientos de agua, es de uno de los parajes naturales más espectaculares de la comarca y sin duda el más histórico de todos. Se trata del estrecho puente que a la altura del kilómetro 37 de la antigua carretera de la costa salva el profundo barranco de Tablate y constituye la puerta occidental de la Alpujarra. En cuanto al poblado de Tablate, que da nombre a todo el paraje, aunque desde hace años se encuentra prácticamente abandonado, todavía conserva en perfecto estado su iglesia de Santiago. Pero si espectacular resulta la profundidad y angostura del barranco de Tablate,
Más aún lo es la imagen del caserío de Izbor, bajo la eterna amenaza de las enormes rocas con que la naturaleza mantiene en jaque a sus vecinos. No muy distante del pueblo, río abajo, la barriada de los Acebuches representa el límite meridional de la comarca, con su algarrobo centenario y su agradable estampa junto al túnel de Izbor y el moderno puente de hierro que terminó por jubilarlo.